Muy buenos días chicos, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad no tendremos la posibilidad de compartir por medio de la plataforma Zoom, donde continuamente nos encontramos de forma directa. Antes de iniciar la clase, y sé que no es el espacio ni el escenario adecuado para hacerlo, quiero agradecerles por la oportunidad que me dieron de vivir esta experiencia en mi práctica pedagógica. Es un recuerdo que va más allá de esta pandemia del COVID-19. Es un recuerdo que va más allá de los obstáculos que nos pone la vida y que me impidieron de alguna forma no poder conocerlos y compartir más de nuestras vidas, de nuestro aprendizaje, de nuestras experiencias. Sin ustedes no habría podido disfrutar de esta oportunidad. Los recordaré por su bondad y disposición en cada una de sus clases. Les deseo mucha suerte en el camino que decidan recorrer. La vida se enfrenta y no debemos escaparnos de ella. Disfruten cada uno de los espacios educativos, aprecien a sus compañeros y docentes y aprovechen cada oportunidad que la institución les brinda. Mucha suerte para cada uno de ustedes. Bueno chicos, ahora sí daremos por iniciada la clase del día de hoy, donde estudiaremos la prosa y el teatro renacentista. La prosa es todo texto que se encuentra escrito sin el uso del verso. La prosa es la forma más natural del lenguaje escrito y hablado, y a diferencia del verso no está definido bajo medidas o ritmos. Entonces la prosa es reconocida y caracterizada como un estilo más libre en la escritura. Es decir, la prosa es el polo opuesto del verso. Recordemos que el verso sí está sujetado y ligado al ritmo, a la musicalidad. En él encontramos el uso de las figuras retóricas como la metáfora, una onomatopeya, anáfora, entre otras. En el Renacimiento, la prosa toma varios enfoques o caminos. Dentro de ellas podemos encontrar la prosa didáctica, la prosa religiosa y la prosa de ficción o narrativa. La prosa didáctica, ¿qué es? Esta pretende perfeccionar al ser humano utilizando el diálogo y la exposición de ideas, y respondía a la intención de dar a las obras, a las novelas, a los escritos, a los libros, un enfoque pedagógico y un enfoque educativo que se utilizaba para propagar y expandir diferentes tipos de pensamientos, como políticos, filosóficos, literarios, morales, que se daban en esta época. Entonces, esta prosa, estas novelas, se caracterizaban porque son escritos de tipo reflexivo y filosófico. Dentro de la prosa didáctica podemos encontrar que hacían uso de los diálogos, que es cuando dos o más interlocutores abordan cualquier asunto presentado desde diferentes puntos de vista. Y también nos encontramos con la prosa histórica o libros históricos, que es donde los historiadores españoles, influidos por el humanismo, se encargaban de interpretar y narrar los hechos históricos que se daban en esta época. Es un honor y una exaltación a la nacionalidad de ellos. Uno de los principales autores y representantes de la prosa didáctica es Juan Valdés. Él escribió un libro basado en un diálogo, de hecho se llama El diálogo de la lengua, en el que defiende el uso de un castellano sencillo y natural. De hecho, él tenía un lema que decía, escribo como hablo o hablo como escribo. También encontramos la prosa narrativa o de ficción. A través de esta prosa se transmitía cualquier clase de conocimientos, cualquier clase de opinión, de una forma descriptiva, narrativa o dialogada. Dentro de la prosa de ficción del Renacimiento se pueden apreciar tres tendencias, o bueno, en realidad son muchas, pero las más importantes son tres.
que son las novelas de caballerías, las novelas pastoriles, las novelas picarescas. Las novelas de caballería, en ellas se cuentan historias de aventuras de caballeros andantes que dedicaban su vida a luchar por las causas justas. Las novelas pastoriles son el máximo reflejo del amor a la naturaleza. Esta se idealiza en el marco de la naturaleza, se desarrollan historias de amor que sucedían en esta época. Y la picaresca, en este género, pues se refleja la realidad cotidiana de una forma burlesca, de una forma cómica. También encontramos la prosa religiosa, que alude a la poesía mística. En esta encontramos una prosa de tema moral, religioso y espiritual. En esta se establecen los deberes y atributos de la mujer casada en cuanto a las relaciones con la familia, las tareas cotidianas y el amor por Dios. Y también podemos encontrar experiencias personales y vivencias místicas. Todo lo relacionado con Dios, con lo religioso, con el tema moral, lo vamos a encontrar en esta prosa. Como podemos visualizar, encontramos diferentes carátulas de libros de autores representantes de la prosa didáctica y de la prosa de ficción. Encontramos a Lazarillo de Tormes, que pues es un libro que cuenta de forma autobiográfica la vida de un niño desde su nacimiento, su infancia, hasta la edad adulta, y es considerada una novela picaresca. Entonces, esta novela está dentro de la prosa narrativa o de ficción, pertenece a la prosa narrativa o de ficción. También está la novela Ejemplares, que es un libro que tiene una serie de novelas cortas, es escrito por Miguel de Cervantes de Saavedra, que es un representante de la prosa narrativa o de ficción. Este tratado o este libro se trata de 12 novelas de carácter didáctico que incluyen en alguna medida relatos policíacos, relatos picarescos, etc. Como por ejemplo, hay un relato que se llama La fuerza de la sangre, que se construye a partir de una doncella que fue violada con los ojos tapados y logra reconstruir intelectualmente el crimen hasta dar con el culpable. La madre de la doncella se da cuenta de que fue violada y busca a su violador, al violador de la doncella, para casarlos y para salvaguardar la honra de la familia ante la sociedad. También encontramos a Don Quijote de la Mancha, que es una novela escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Es una novela de tradición caballeresca y cortés y burla los poderes políticos por medio de sus escritos. Ahora, como podemos visualizar, vamos a realizar una actividad relacionada con el tema que les acabo de explicar, que son los tipos de prosa renacentista. Recuerden que hay 3 tipos de prosa: la prosa didáctica, la prosa religiosa y la prosa narrativa, que los encontramos en los cuadros de color morado. Y en los cuadros de color azul encontramos la definición de cada una de ellas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a relacionarlas. Vamos a buscar la definición de la prosa didáctica. Muy bien. La prosa didáctica es aquella que se dedicaba a difundir el humanismo y las nuevas corrientes intelectuales y filosóficas europeas. Ahora seguimos con la prosa religiosa.
Muy bien, la prosa religiosa es la prosa de tema moral y espiritual. Y por último, la prosa narrativa, que correspondería a al primer cuadro. Se agrupan en diferentes subgéneros: los libros de caballería, la novela bizantina, la novela pastoril, la novela morisca, la novela italiana y la novela picaresca. El teatro renacentista comenzó en Italia con letrados y académicos que intentaron recrear las obras griegas y romanas originales como la Ilíada y la Odisea, y luego lo que hicieron fue adaptarlas a la vestimenta y al habla contemporáneo, es decir, al lenguaje perteneciente a la época del Renacimiento. El teatro renacentista tiene diferentes características. Este apostó por el teatro popular de carácter cómico y burlesco, eh, y a través de este pues se ayudaba a hacer al pueblo más consciente de las necesidades que se presentaban en la época. El teatro popular se asemeja mucho con los festejos populares, pero este respeta las tradiciones y costumbres religiosas, morales, filosóficas, políticas, y algo muy interesante es que burlaba las injusticias y el poder. A diferencia del teatro medieval, que era la época antes del Renacimiento, este no es un teatro que apuesta mucho por la religión o por Dios, sino que es un teatro con influencias antropocéntricas y humanísticas. Otra característica importante es que durante este periodo se desarrolla un tipo de teatro popular llamado comedia del arte. Es un tipo de teatro en el que se destacan tradiciones carnavalescas, recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas. Es decir, la comedia arte era una forma de teatro que estaba dirigida por la clase media. Entre estos están los campesinos, los comerciantes, los artesanos, y se enfocaba principalmente en la actuación. En medio de estas improvisaciones había una tradición carnavalesca y popular donde todos los actores y los que eran partícipes en la obra de teatro debían utilizar máscaras. Y aparte de esto, ellos actuaban situaciones cotidianas o comunes que se presentaban en su propio pueblo o en su propia comunidad. Eh, en estas actuaciones trataban temas relacionados también con el amor, enredos amorosos, celos. Todos los personajes utilizaban la máscara excepto los personajes principales, y todos los comediantes podían hablar. En estas obras de teatro sobresalían los disfraces, la puesta de escena, los malabares y el humor. Se caracterizaba por eso. Otra de las principales características del teatro desarrollado durante el periodo del Renacimiento, como ya lo sabíamos, pues está muy influenciado por el pensamiento antropocéntrico y humanístico. Los textos en su mayoría eran improvisados, utilizaban un lenguaje coloquial, un lenguaje que uno utiliza en la casa, muy popular, muy sencillo, no era tan elaborado. eh, Tenía características cómicas, satíricas y burlescas, y hablaban de diferentes temas de amor, de política, de celos, etc. Para finalizar, vamos a desarrollar la siguiente actividad que trata sobre el tema en general, prosa y teatro renacentista. Encontramos 6 afirmaciones incluyendo una pregunta, donde debemos buscar los elementos pertenecientes a cada definición, como por ejemplo, se dedicaba a difundir el humanismo y las nuevas corrientes intelectuales y filosóficas europeas, que es la primera afirmación con la que nos encontramos. ¿A qué se refiere esa definición? Vamos a pensar sobre todo lo que hablamos durante el video.
Muy bien, se refiere a un tipo de prosa que es la prosa didáctica. Entonces vamos a buscar dentro de la sopa de letras prosa didáctica. Y continuamos con el segundo, prosa de tema moral y espiritual. ¿A qué tipo de prosa se refiere esta segunda definición? Muy bien, se refiere a la prosa religiosa y nos remitimos a buscarla a la sopa de letras. Y así haremos con las siguientes 4 afirmaciones, incluyendo la pregunta. Vamos a buscar su respuesta y también la buscamos dentro de la sopa de letras.